Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Según la OCDE, en 2050 España será uno de los países más envejecidos del mundo. De hecho, en 2030, 1 de cada 4 españoles tendrá derecho a percibir una pensión como mínimo 25 años, con lo cual el esfuerzo por recibir una pensión y por asegurarse un sistema sanitario es terrorífico. Vamos a hablar de todo esto precisamente con Iñaki Ortega. Él es director de Deusto Business School y es coautor del libro La Revolución de las Canas. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, Iñaki, a pesar de todos estos datos que yo he comentado, ustedes afirman que todo esto es una suerte. ¿Por qué? Bueno, ese es el motivo que nos llevó a escribir el libro al presidente Mapfre, Antonio Huertas, y a mí. Precisamente es que solo hay datos malos al respecto de la situación económica y la edad. Y resulta que, ¿por qué va a ser malo que vivamos más años, no? ¿Por qué va a ser malo que vivamos con más salud? ¿Por qué va a ser malo que las personas que hoy tienen 70 y pico años pues parece que tienen 50 y tantos? Pues es malo porque nos concentramos simplemente en hacer proyecciones económicas conforme una mentalidad antigua, y la mentalidad antigua era que vivíamos 60 años, 65 años, 70 años, y vivimos 90, y eso significa 15 años extra de vida mínimo, y significa una tecnología que nos ha hecho vivir muchos más años, y por eso hay que intentar trasladar todo eso a la economía real, y la economía real significa que las personas vamos a vivir más años, pero vamos a tener más salud y vamos a poder seguir trabajando y vamos a poder seguir aportando, y que además vamos a consumir, y que habrá un montón de industrias alrededor del envejecimiento, y eso salvará el sistema de pensiones. Precisamente por eso es optimista el libro. ¿A qué se refiere cuando hablan de economía del envejecimiento? Economía del envejecimiento son el conjunto de oportunidades que pueden surgir en una sociedad longeva. Vamos a vivir muchos más años con más calidad de vida, y por tanto habrá que inventar nuevas industrias y nuevos servicios para los mayores. Prácticamente hoy ya la mitad del consumo está protagonizado por mayores de 50 años. Hoy estamos en un 20 y tantos % de personas mayores. Vamos a llegar en nada a un 40%. Todas esas personas necesitan productos, servicios adecuados, y hay que reinventarlos, o hay que inventarlos. Me refiero a temas como salud, como ocio, como vivienda, como urbanismo, como finanzas, como seguros, como tecnología, como educación. Todos esos verticales es una nueva economía que hay que inventar para dar servicio a los mayores, y donde habrá oportunidades si tomamos las decisiones adecuadas como países y como personas y como empresas. Al final da la impresión de que se van a modificar todos los escalones, ¿no?, a lo largo de la economía actual. ¿Cuál es el papel que debe cumplir la empresa en toda esta transformación que va a experimentar la sociedad y la economía en su conjunto? Nosotros creemos que la empresa es un gran invento, es el invento que más, o de las herramientas que más ha hecho por el bienestar del ser humano. Nos da trabajo, nos permite socializarnos, nos permite consumir, nos permite ser útiles, y la empresa va a seguir siendo clave en la sociedad del envejecimiento. Pero tenemos que adaptar las estructuras de las empresas, y tenemos que permitir otro tipo de contratos, y tenemos que conseguir que se les quite el velo a algunos directivos y directivas respecto a la edad, y que ser mayor no significa que no pueda ser útil. Eres más resiliente, tienes más contactos, tienes más experiencia, tienes más capacidad de afrontar problemas, y por eso pues las empresas deben seguir contando con mayores, quizás en otras fórmulas, igual no 5 días a la semana, 8 horas, en otras fórmulas, pero las empresas con mayores les irá mejor. Por eso apostamos por una economía de los mayores también en el mundo empresarial. Usted es un reconocido como de los mayores expertos en España en transformación digital. Estamos asistiendo en un momento, ya que me ha hablado de redimensión de las empresas, en el que simultáneamente los mayores, por un lado, están sufriendo ese cierre de oficinas bancarias, ¿no?, por decirlo así, a lo que están acostumbrados desde toda la vida, y por otro lado los bancos tienen que cerrar oficinas para asegurar su viabilidad. Yo no sé qué impacto va a tener el envejecimiento de la población en la evolución del negocio de los bancos españoles en los próximos años. Bueno, pues va a tener un impacto, sin duda, pero un impacto positivo, porque llegar a mayor significa tener finanzas. Es decir, que la edad media de jubilación, o los años que percibías una jubilación, hace 15 años o 20 años eran 6, 7 años, hoy soy 22 años. Es decir, 22 años que tienes que vivir
sin ingresar, sin trabajar. Entonces eso solo se consigue con ahorros, eso solo se consigue con productos financieros. Habrá que sofisticar los productos financieros. No solo estamos hablando de la hipoteca inversa, ¿no? Es decir, que tu casa se convierta en una renta vitalicia, sino en otro tipo de ahorros desde que eres joven, que tienes mediana edad, otros productos financieros también para invertir, y ahí pues los bancos tendrán que ver oportunidades. Y además la digitalización avanza, y también avanza la cultura digital de los usuarios de la banca. Entonces los usuarios de la banca se han adaptado perfectamente a la digitalización, y hoy los mayores de 60 años, lo citamos en el libro, por ejemplo, 6 de cada 10 están en Facebook. Es decir, que si estás en Facebook puedes estar perfectamente en banca digital. Sí, sí, perfectamente. ¿Cuál es el papel que van a tener las opciones de inversión, teniendo en cuenta que con este envejecimiento de la economía tenemos un sistema de pensiones actual que es insostenible? Cuando se habla del ahorro se habla de 3 pilares. El pilar público, que nosotros lo defendemos y creemos que es imprescindible seguir avanzando en unas pensiones públicas y sanear el sistema. En segundo lugar está el ahorro privado, y el ahorro privado va a seguir sofisticándose y va a seguir habiendo nuevos productos, como mencionas, ¿no? Pero hay un tercer pilar, y ahí es donde quiero insistir, que es el ahorro que las empresas pueden hacer con los trabajadores. Sistemas de afiliación automática, sistemas a la alemana, a la inglesa, donde las empresas ahorran contigo para tu jubilación, y que ya en España, en el País Vasco, con las EPSVs tenemos, son una vía que sin duda hay que explorar y que nosotros apostamos en el libro. ¿Y cómo va a modificar todo esto el panorama actual, el sistema actual que tenemos español, si vamos hacia sistemas europeos o sistemas anglosajones, ¿no? Como hay en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, pues el cambio de la economía y el cambio digital y el cambio de la edad exige cambiar también nuestros sistemas de previsión, y por qué no podemos ir a un modelo que complemente lo público. Hay que apostar por lo público, pero complementar lo público desde las empresas es una vía también de solidaridad. Muchas empresas que se están beneficiando de la eficiencia de la digitalización pueden devolver lo que reciben de la sociedad vía trabajadores, ahorrando con ellos. Usted coescribe este libro junto con Antonio Huertas, que es presidente de Mapfre, una de las mayores aseguradoras del panorama español y a nivel mundial también. Es normal que en un panorama como el actual de envejecimiento poblacional como el que se dibujan, tanto bancos como aseguradoras se vean beneficiados en cierto modo por lo que me está comentando. Va a haber mucho más tiempo para ahorrar y va a haber que invertir en productos que aseguren precisamente esa viabilidad y ese nivel de vida en la jubilación. Yo no sé si más allá de los planes de pensiones, cómo se trasladan todas estas ventajas y oportunidades de negocio a la economía real. La economía tiene que reinventarse a la misma velocidad que está cambiando la sociedad, ¿no? Y la economía no puede quedar fuera de una sociedad que está cambiando mucho y muy rápido. Las costumbres han cambiado. Ya no tenemos el mismo número de hijos, ya vivimos en varias ciudades, ya no queremos un coche en propiedad, lo compartimos. Es decir, que si cambia la sociedad, la economía tiene que adaptarse, y si la economía no se adapta, se quedará detrás. Las empresas, las economías basadas en corporaciones tienen que ser capaces de encontrar soluciones a los problemas y las nuevas necesidades de las personas mayores. Y no podemos seguir pensando en las típicas residencias de ancianos, no podemos seguir pensando en residencia de la tercera edad cuando estamos ahora en una cuarta y una quinta edad. Hay que pensar en modelos que nos gusten a nosotros mismos cuando seamos mayores, y por eso la industria del ocio, de la salud, tiene que modernizarse y adaptar sus productos, y nos tenemos que ahí todavía queda mucho camino por hacer. Hay muchos países que lo están haciendo. España tiene una oportunidad y puede ser uno de los países de referencia para la economía de los mayores. Tenemos tiempo, bueno, tenemos turismo, tenemos unas ciudades agradables y un estilo de vida apetecible para todo el mundo. ¿Por qué no convertirlo en el sitio donde todos los mayores del mundo quieran estar? Sí, completamente. Además, eso suena apetecible, de decirle. Ya para concluir la entrevista, le quería pedir algún ejemplo, algún nombre de persona que considere que actualmente cumplen en el mundo de la empresa con el perfil de viegenial, ¿no? Como la cuña Robert Pogue, como aquellas personas que disfrutan de la juvenescencia en su edad adulta, pues edad de mayores.
Bueno, pues ustedes o los espectadores pueden pensar en cuando vamos un día al gimnasio, ese que se estira más que tú y tiene 15 años más que tú en pilates, ese que te adelanta en la carrera, en la maratón que estás haciendo. Puedes pensar en Mick Jagger en un concierto de los Rolling Stones, puedes pensar en un concierto de jazz y todos esos señores de 50, 60 años que están en primera fila siguiendo el jazz, pero si pensamos en empresas, pues pensemos en muchos directivos de empresas que han creado la empresa con más de 60 años. Estoy pensando en Nicolás Hayek, el que creó Swatch, y lo creo con 59 años. Estoy pensando en Carlos Slim, el emprendedor mexicano, el millonario mexicano, que acaba de decir que la mejor edad hoy de un directivo son 65 años. O puedo pensar en Margarita Salas, la científica española, en activo y entrando en la Academia de Mujeres Científicas con 60 años. Hay cientos de ejemplos que podíamos situar en jóvenes mayores, o si quieren en viegenials, o vivir muchos años pero vivir más joven. Desde luego, y cada vez habrá más nombres, teniendo en cuenta que el 50% de las niñas que nazcan este mismo año cumplirán 100 años como mínimo, ¿no? Vamos a quedar con esta fantástica entrevista, con este libro que merece la pena leerlo completamente. Iñaki Ortega, director de Deusto Business School y coautor de La Revolución de las Canas. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias a vosotros. Recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.